Bueno, muy buenas tardes. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Con ustedes, su amigo y su hermano Alex Rato. Estamos transmitiendo desde el canal Pentecostal, la unicidad, la única verdad de Dios. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a explicarle un texto bíblico a un amigo trinitario. ¿Sí? Es sabido, es entendido que los amigos trinitarios nos preguntan cosas creyendo o entendiendo ellos que nosotros no vamos a poder responder sus preguntas. Que con esos textos que ellos nos dicen van a refutar la unicidad y van a confirmar la Trinidad de un Dios inexistente. ¿Sí? Este es el caso que nos convoca hoy a explicarles a los amigos trinitarios. Me sorprende, ¿no? Y de verdad también agradezco que los amigos trinitarios participen y quieran participar, dejándonos preguntas y diciéndonos o tratándonos de insinuar que no vamos a poder responder nada de lo que ellos dicen. Y eh, desafortunadamente para ellos y afortunadamente para nosotros, nosotros sí podemos responder las preguntas que hagan los amigos trinitarios. Bueno, como ya todos me conocen, soy su amigo, su hermano Alex Cerrato, como ya lo dije, este es su canal, el canal Pentecostal, la unicidad, la única verdad de Dios. Sean todos bienvenidos. Vamos a ver la pregunta que nos deja el amigo trinitario. Vamos a ver esa pregunta. Él nos deja esta pregunta en uno de los videos donde el señor Armando Alduzzi, ¿sí? Dice pues que enseña la Trinidad con unos ejemplos de la física, dice él, ¿no? Entonces, refuta la unicidad y enseña la Trinidad, corrijo allí, enseña la Trinidad y refuta la unicidad con unos ejemplos de la física, como por ejemplo, él habla del prisma, habla de los estados del agua, o pues se puede llamar los estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Nos da un ejemplo muy brillante, que es el ejemplo del huevo, ¿sí? Es el ejemplo del huevo, unos ejemplos muy brillantes, ¿no? Que él es el que nos da esos ejemplos. Y pues en base a eso se refutó esa postura del señor Armando Alducin, conferencista internacional, y en uno de esos comentarios, los cuales yo agradezco mucho, veo una pregunta de un amigo trinitario y vamos a ver cuál es esa pregunta. Miremos cuál es esa pregunta. Esa pregunta está en uno de los comentarios. Dice Vicente Israel Coronado Valle, dice, Cerrato explique esto, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, dice Cerrato, explique esto, gracia, misericordia y paz de Dios Padre, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, hay que mirar aquí que con esto el amigo trinitario trata de, pues, de atemorizarnos, o la Trinidad trata de atemorizarnos, trata de meternos miedo. No podemos explicarlo, esto es imposible explicarlo. Y esto lo encontramos en 2 Timoteo capítulo 2, perdón, 2 Timoteo capítulo 1, verso 2, dice, a Timoteo, amado hijo, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. ¿Ya? De Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor.
¿sí? No aparece de Dios Padre o de Dios nuestro Padre, no, no aparece así. De Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. También aparece en Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre, aquí se aparece, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, con estos dos textos vamos a mostrarlos, vamos a mostrarlos aquí, aquí vamos a mostrarlo. Aquí tenemos 2 Timoteo capítulo 1, verso 1 y 2. Dice, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Así aparece aquí. En 1 Timoteo capítulo 1, miremoslo. 1 Timoteo capítulo 1, verso 2 dice así. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, dice aquí, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Sí? Bueno, con estos dos textos, la Trinidad trata de decirnos pues que evidentemente dice de Dios Padre, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús. Y de Cristo Jesús. ¿Sí? Y de. Ese de que aparece después de I, aquí y de, nos trata de decir, ¿sí? Para ser muy explícitos y decir la verdad, nos trata de decir que evidentemente aquí pues se escribiría como si fuesen dos personas, Dios Padre y de, porque aparece después de I, aparece un de. Ese de nos indica que Cristo Jesús nuestro Señor pues sería otro distinto a Dios Padre nuestro. ¿Sí? Dios Padre nuestro aparece un ID. ¿Sí lo estamos viendo allí? Muy bien, ¿sí o no? Ahora, en 2 Timoteo, miremos, 2 Timoteo, en el capítulo 1, verso 2, aparece la misma construcción gramatical. Dice, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre. Aparece de nuevo el y ahí lo tenemos subrayado y aparece de. Y de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, Dios Padre y de Jesucristo, después de y aparece también un de en que une, ¿sí? A Dios Padre y de Jesucristo. Ese de nos indicaría evidentemente que estaríamos hablando de dos personas totalmente distintas, Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Esa sería pues la explicación gramatical que encontraríamos en el texto, a lo cual los amigos trinitarios creen que nosotros, el unicitario, no puede explicarlo. No, no se puede explicar. Esto no lo puede explicar ningún unicitario. Evidentemente, Pablo está hablando de dos personas distintas. Ahora, aquí hay que hacer un razonamiento. Vamos a razonar algo. Si Pablo habla de dos personas distintas, entonces podemos decir que Pablo no creía en una Trinidad. Pablo no creía en una Trinidad. Porque, le voy a decir el por qué. Porque si Pablo hablase de dos personas, aquí sí, vamos a razonar así. Si Pablo aquí nos habla de dos personas distintas, es evidentemente porque Pablo no creía en una Trinidad. Porque en ninguna parte aquí dice que de Dios Padre y del Espíritu Santo y de Jesucristo nuestro Señor. Pues podemos decir, así Pablo sí está hablando de una Trinidad. Pero debemos recordar algo, que Pablo aquí está es en su salutación, o sea, en su saludo. Pablo está saludando a Timoteo
Entonces debería decirnos que Pablo en su saludo cree evidentemente que habría una Trinidad. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor y del Espíritu Santo. Pero Pablo no creía eso, no saluda así. En ninguno de los saludos Pablo involucra a una tercera persona que sea el Espíritu Santo. En ninguno de sus saludos, por esa parte. Segundo punto, Pablo dice que el Señor es el Espíritu. ¿Sí? Pablo dice en primera de, vamos a leerlo, vamos allá. Vamos allá. Hay que mirar que Pablo nos dice a nosotros, vamos a mirar segunda de Corintios, capítulo 4, dice, mire lo que dice Pablo, segunda de Corintios capítulo 4, dice verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. ¿Se escucha bien? ¿Quién es el Señor? Jesucristo, sino a Jesucristo como Señor. Y en el verso 3, verso 17, Pablo nos está diciendo esto, porque el Señor es el Espíritu. Escuche bien, el Señor es el Espíritu. O sea, aquí nos está diciendo evidentemente, ¿sí? Implícitamente dentro del texto y su contexto, que Jesucristo es el Espíritu. Entonces, por lo tanto, Pablo no creería en ninguna parte que en una Trinidad. Pues por sus saludos, Pablo nos está diciendo evidentemente que hay dos personas diferentes y distintas. Esto refutaría la Trinidad y que una de esas dos personas, es decir, Jesucristo, es el Espíritu Santo, porque el Señor es el Espíritu. Entonces, es ilógico el pensamiento trinitario, muy lógico, que cree que esos textos apoyan la Trinidad, cuando en realidad no. Si vamos a hacer así, los vamos a leer literalmente de la traducción Reina Valera, lo que está apoyando es el binitarismo. Es el binitarismo. ¿Sí? Bueno, pero aquí llegaría yo a mi conclusión. Y esta conclusión es que los unicitarios sí podemos explicar esto. Y lo voy a explicar desde el punto de vista de etimológico. Y también una traducción bíblica le vamos a dar a esto. ¿Vale? Bueno, pero antes de esto, mis hermanos, recuerden que seguimos entregando los libros La Unicidad, la única verdad de Dios. Libros La Unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y el tomo 2. Tenemos el libro Catolicismo al Descubierto, que es un libro donde por medio de la etimología, la historia, la escritura, obviamente, le mostramos a los amigos católicos que lo que ellos creen no es bíblico. Y los libros de la unicidad, la única verdad de Dios, y el libro En defensa de la unicidad, con esos libros mostramos con muchos, o damos explicación a muchos textos bíblicos, Ahí explicamos en estos libros muchos textos bíblicos que sirven de confusión para algunos hermanos y también que les sirve a otros para que expliquen, escuche bien, expliquen muy bien la unicidad. Recuerden los libros En defensa de la unicidad y los libros La unicidad, la única verdad de Dios y el libro Catolicismo al Descubierto. ¿Dónde los puede pedir? Muy fácil. Llame usted, si usted vive en el exterior, marque el más 57 318 436 0745. Si está en Estados Unidos, marque el 011 57 318 436 0745, o si está en Colombia, marque el 318 436 0745. Vamos a continuar. Continuemos pues, llame y pide sus libros. De esta manera, mi hermano, usted nos colabora económicamente para el sostenimiento económico de este ministerio, ¿sí? Y va a aprender un poquito más. Por favor, los que no han llevado los libros, llévenlos, que son muy buenos. Bueno, vamos a mirar algo aquí. Como ya dijimos, los trinitarios piensan que nosotros no le podemos dar,
respuesta a esos dos textos. Gracia a Timoteo, amado hijo, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Y de Jesucristo nuestro Señor. Ya miramos que evidentemente después de I aparece una D y de Cristo Jesús o y de nuestro Señor Jesucristo y de Jesucristo nuestro Señor. Y de esa D evidentemente hace separación de dos personas. ¿Sí? Pero aquí hay algo que ver. Hay que mirarlo también desde el punto de vista cómo lo escribió el autor. ¿Sí? ¿O qué fue lo que realmente expresó el autor? ¿Mm? De allí vamos a desprender o de allí vamos a sacar una conclusión. Vamos a mirar qué fue lo que realmente escribió, pero recuerde, la D hace separación de dos personas. Eso que aparece de Dios Padre nuestro y de Jesucristo o de Cristo Jesús, allí esa D hace separación y aparece en las traducciones. Pero vamos a ver si así él lo escribió o lo mandó a escribir o fue inspirado originalmente así por el autor. Vamos a mirar allá, por favor. Acompáñenme. Recuerde que este es su canal, el canal Pentecostal, la unicidad, la única verdad de Dios. Por favor, dele un me gusta a esta conferencia y compártala y ayúdenos a llegar a millones de personas. Por favor, ayúdanos a llegar a millones de personas con estas enseñanzas. Dale un me gusta, déjanos tu comentario y compártela. Esto es un canal 100% pentecostal de las iglesias del nombre de Jesús. Mire que voy a buscar aquí, antes de continuar, voy a buscar aquí lo que me escribe, lo que me... Bueno, amén, hermano, excelente noticia. vamos a escuchar aquí lo importante que es compartir esas conferencias. Escuche usted, por favor. Hermano Alex, Dios le bendiga. Mire, gracias a Dios, a su canal, qué bendición que Dios le ha dado. He estado como siempre reenviando los videos y gracias a Dios ya hemos ganado una pareja trinitaria pues desde hace muchos años. Una pareja como de 50 años cada uno aproximadamente de edad, donde muchos años asistieron al movimiento misionero mundial y gracias a Dios debido a los videos conocieron la verdad y ya hace como 8 días aproximadamente ya se bautizaron. Entonces ha sido una bendición su canal, gracias a Dios. ¿Sí ve lo importante que es compartir, no? Bueno, comparta esa conferencia. Bueno, ahora vamos a mirar, mis hermanos, vamos a mirar cómo lo mandó a escribir, cómo lo escribió, cómo fue inspirado estos textos. Y vamos a mirar y vamos a llegar a una conclusión. Miremos. Recordemos, vamos a recordar que nos dice el amigo en cuestión, Cerrato explica esto aquí. Cerrato explica esto. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Listo, después de ahí hay un del. Y como ya lo dije, esto haría que fuesen dos personas totalmente distintas. Y aquí ya lo miramos, primera de Timoteo capítulo 1, verso 2 dice Timoteo, a Timoteo verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de, aquí aparece, y de Cristo Jesús nuestro Señor. Esa de, después de ahí, hace que sean dos personas totalmente distintas. Segunda de Timoteo, miremoslo, segunda de Timoteo, segunda de Timoteo en el capítulo 1, verso 2 dice, a Timoteo amado, hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Esa de
que aparece después de I, nos haría pensar que hay dos personas distintas. Pero vamos a mirar qué fue lo que realmente escribió el autor. Según de Timoteo, en el capítulo 1, verso 2, dice aquí, Timoteo agapeto tenno, a Timoteo, dice aquí, a Timoteo, amado hijo, agape, agapetos, significa amado, agapeto tenno, a Timoteo, amado hijo, aquí está Haris, eleos, que significa Haris, significa gracia, eleos, misericordia, eso significa paz, ¿sí? Eirine, paz, dice aquí, aposeu, de Dios. Aquí aparece este apo que significa de. Por favor, resalte esto. De, aquí está. De, este apo significa de. Aposeu, de, ¿sí? De seu o de teu, de Dios. Patros, de Dios Padre. Dice aquí, que y, ¿sí? Cristo Yeshua, tou curio hemo. Y de Cristo, escuche bien, y, escuche bien, y aquí debería, dice, y Cristo Jesús. ¿Sí ven? Aquí no aparece apo. Aquí este apo que estoy resaltando aquí debería aparecer después de que. ¿Sí? Entonces debería decir aposeu patros y de Dios Padre que apo Cristo Jesús to curio. Debería decir aposeu patros de Dios Padre que y apo Cristo Jesús to curio gemon. Y de Cristo Jesús el Señor nuestro. Pero vemos que aquí no aparece. ¿Sí? Por lo tanto se debe leer así. De Dios Padre y Cristo. Dios Padre y Cristo. Jesús, el Señor nuestro. ¿Ah? ¿Cómo se debe leer allí? De Dios Padre y Cristo. Jesús, el Señor nuestro. Así se debe leer. No aparece apo aquí después de i. Si apareciera este apo después de i, sí serían dos personas. Aquí lo que sería apo seo patros kei apo Cristo Jesu to curio gemon. Allí sí sería apo seo patros de Dios Padre kei y apo Cristo Jesu to curio gemon. Y de Cristo Jesús, el Señor nuestro. Allí sí se leería así, pero aquí no aparece. Por lo tanto, esa traducción que mete el de o el del es una falsificación, es una adulteración. Aquí lo que nos está diciendo es que Dios Padre también es Cristo. ¿Sí ve? Lo que nos está diciendo aquí literalmente es que el Dios Padre también es Cristo. Y se puede traducir como, mire, y que se puede traducir también como también. Mire. Dice aquí, se puede traducir como y también, aún, así, entonces. De la misma manera. Mire todo cómo se puede traducir esto. Y también, aún, aquí, así, cuando, de la misma manera, en verdad, pero. Y también, aún, de la misma manera. Entonces, yo lo quiero traducir. Esto lo que nos está ratificando es que Jesucristo o Jesús es el Dios Padre, también es el Cristo. También es el Cristo. Aquí dice de Dios Padre y o también o de la misma manera Cristo, Jesús, el Señor nuestro. Es lo que nos está diciendo aquí. Literalmente nos está diciendo esto. Ahora, esto no es descabellado, porque si usted se va a Apocalipsis capítulo 22,
perdón, capítulo 21, verso 22 dice, no viene en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es, el Señor Dios Todopoderoso, pues es el Padre y es el que está sentado en el trono, pero dice que Él también es el Cordero, es el templo de ella y de la misma manera o también el Cordero. ¿Mm? ¿Sí ven? Pues lo que nos indica la Escritura es que el Dios Padre también es el mismo Cristo. ¿Y quién es ese? Jesús, el Señor nuestro. Por lo tanto, nosotros los unicitarios sí tenemos, escuche bien, sí tenemos explicación a esto. Y eso lo que está refutando es la Trinidad. Ahora, primera de Timoteo, busquemos primera de Timoteo capítulo 1, verso 2. Dice aquí, dice aquí, Timoseo, o sea, Timoteo, dice aquí Nexion, que significa verdadero, fiel, terno, hijo, en pistei, en la fe. Dice Haris, gracia, eleos, misericordia, Irene, paz, paz, dice apo, de Dios, apo, seu, de Dios, patros, de Dios Padre, kei, y, mire, es lo mismo, y Cristo Jesús, to curio gemon, y de Cristo, aquí no aparece el de, ¿sí ven? Y Cristo dice aquí. Entonces aquí no aparece el de. ¿A dónde aparece el de aquí por aquí? En ninguna parte. Mire, aposeo, aquí está apo, que significa de. Ya lo dijimos, mire, de. Esto significa de. Entonces, aposeo patros, de Dios Padre, y aquí está el y, que significa también de la misma manera, igualmente, bueno, sí, aquí está. Cristo Jesús Tocurio. Entonces aquí no aparece este A, podría aparecer después de que, después de esto, después de esta conjunción. Debería aparecer aquí, pero no aparece, no aparece. Entonces, esto lo que nos está indicando es que las traducciones que traigan de o del es una adulteración al texto, manipulación al texto, con la intención, escuche bien, con la intención de decir que Cristo y el Padre son dos distintos o diferentes. Dice, aposeo patros que. Cristo y Jesús, o sea, de Cristo, de Dios Padre también, dice aquí. Recuerde que eso significa también. O de la misma manera, Cristo, Jesús, el Señor nuestro. Mire, que significa también y también, aquí está. O también significa de la misma manera. Para poder que se traduzca como dos personas, aquí debería de estar, después de que, debería estar esta preposición apo, igualmente. Pero no aparece, por lo tanto se debe leer de Dios Padre también, o de la misma manera Cristo. ¿Ah? Aquí lo que está ratificando es que Jesucristo es el Dios y Padre nuestro. Como lo dice Pablo, mire, vamos a revisar, como lo dice Pablo aquí, vamos a revisar esta, como lo dice Pablo aquí, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 16. Vamos a mirar aquí. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 16, que dice así, miremos. Miremos. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo, ¿sí? Está hablando de Jesucristo. Y Dios y Padre nuestro. Entonces Jesucristo es el Cristo, o Jesús es el Cristo, también es Dios, también es el Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna, buena esperanza por gracia. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo en su saludo de 1 de Timoteo capítulo 1, verso 2, 2 de Timoteo capítulo 1, verso 2, es que Cristo o Jesús es tanto el Padre nuestro o el Padre como también el Cristo.
También Cristo, de Dios Padre, también Cristo. ¿Quién? Jesús, el Señor nuestro. Queda evidenciado eso. Ahora, no vamos a ir muy lejos para mostrar algo. Vamos a mirar, aquí mismo vamos a mirar el saludo de Pablo en 2 de Tesalonicenses, para que veamos que Pablo nos está diciendo que Cristo, 2 de Tesalonicenses capítulo 1, que evidentemente Cristo es el Dios y Padre nuestro. Dice aquí Pablo, que Silvanos, que Timoteo. Dice Pablo y Silvano y Timoteo de Eclesia a la iglesia Thessalonicenses, de los tesalonicenses. Dice aquí ¿sí? En Seo Patri, en Dios Padre, Seo Patri, en Dios Padre, Gemon, nuestro, Kei y Curio, Señor, Jesucristo. Entonces aquí Pablo nos está diciendo que Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Mire, pero la Biblia, Reina Valera y otras, aquí dice y en el Señor. No aparece después de que, no aparece después de que el en, que sería este. Y en, ¿sí? No aparece. Entonces, por lo tanto, se lee a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Aquí lo que está diciendo es que Jesucristo es el Dios Padre nuestro y Señor. El verso 2 dice, Haris Humim, o sea, gracia. Aquí aparece Haris Humim, gracia a vosotros, dice aquí, y Jirene, y paz, aposeo de Dios Padre, mira, aquí aparece aposeo patros, de Dios Padre, gemon nuestro, Curio Jesucristo, de Dios Padre, aquí aparece aposeo patros, de, esto significa de seu Dios, patros Padre, gemon nuestro, y Curio, Señor, Yeso, Jesús o Jesucristo, aquí aparece. Entonces vemos que después de que no aparece apo como está aquí. Pero en nuestra traducción dice de Dios Padre nuestro y del. No aparece el del aquí, ¿sí ven? Después de este que no aparece el del. Entonces se debería decir de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Así lo ha traducido, vamos a mirarlo, así lo ha traducido esta Biblia que se llama la Septuaginta al español. Septuaginta al español lo ha traducido en el capítulo 1. Miremos. Entonces vamos a mirar que esto nos dice evidentemente que Pablo dice en su saludo que Jesucristo es el Padre. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. ¿Sí observan? Y Señor Jesucristo. El verso 2. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. ¿Sí ven? Entonces es imposible que Pablo diga en 1 de Timoteo capítulo 1 verso 2 y 2 de Timoteo capítulo 1 verso 2 que hayan dos personas distintas. ¿Por qué? Porque Pablo en sus salutaciones lo que nos está diciendo es que Jesucristo es el Dios Padre y Señor. Y también lo dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 16. Vamos a mirar otra salutación aquí mismo en esta Biblia, Septuaginta al español. Miremos la salutación a Filemón. Salutación a Filemón. Miremos cómo se traduce esa salutación, que es prácticamente la misma que Pablo hace a los tesalonicenses. Miremos, dice, verso 3. Gracia a vosotros y paz de Dios, Padre nuestro y Señor Jesucristo. Gracia a vosotros y paz de Dios, Padre nuestro y Señor Jesucristo. Entonces lo que miramos es que Pablo nunca dijo que habían dos personas distintas. Para Pablo Jesucristo es el todo en todos, él mismo es el Padre
y Él mismo es nuestro Señor. Pablo habla de Jesucristo como el Padre, habla de Jesucristo como el Hijo, habla de Jesucristo como Dios y Señor, habla de Jesucristo como el único Dios, habla de Jesucristo como el Dios Padre nuestro y Señor. Para Pablo, Jesucristo es el todo en todos. Por eso, en ninguna de sus salutaciones vemos que Jesucristo sea diferente al Padre. ¿Por qué? Porque no hay dos padres. Pablo dijo, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. Gracias a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. ¿Quién es este? El mismo Jesucristo es el Dios Padre nuestro y Señor. Ahora, pues como conclusión, podemos decir que lo que los trinitarios tratan de decir que nosotros no podemos explicar, tiene una explicación bíblica, inspirada por el escritor y no una interpretación amañada a unas interpretaciones privadas de hombres que para enseñar algo que la Biblia no dice, hacen una separación de Dios Padre y de Jesucristo. Cuando la Biblia dice que Jesucristo es el Padre, Jesucristo es el Hijo, Jesucristo es el Espíritu Santo, así los enemigos de la fe no lo quieran creer, pero es la Biblia lo que lo dice. Y estamos demostrándolo con estas versiones bíblicas. Bueno, mis hermanos, o estas traducciones bíblicas, que son hechas por trinitarios, ¿no? Valga la aclaración allí, son hechas por trinitarios. Por lo tanto, sí lo podemos explicar, como fue inspirado por el escritor y el escritor fue inspirado por el mismo Dios, el único Dios, Jesucristo, Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Recuerden, por favor, llevar nuestro libro En Defensa de la Unicidad, tomo 1, y los libros La Unicidad, La Única Verdad de Dios 1 y 2. Pídalos, por favor. Allí tiene usted los libros y el número más 57 318 436 0745 si vive por fuera del país de Colombia, marca ese número. Si vive aquí en Colombia, marca el 318 436 0745 y si vive en Estados Unidos, marque el 011 57 318 436 0745. Bueno, yo los dejo, mis hermanos. Por favor, no se olviden, este es su canal, el canal Pentecostal, La Unicidad, La Única Verdad de Dios. Dale un me gusta, dale ese me gusta y comparte esta conferencia. Compártela con los hermanos. Ya sabes, compartiendo tan sencillo, compartiendo estamos ganando almas. Estamos ganando almas. Dios les bendiga, nos vemos en una próxima emisión de este su canal, el canal Pentecostal, La Unicidad, La Única Verdad de Dios. Hasta la próxima. Dios les guarde.